cuánto cuesta hoy hacer la compra en Estados Unidos, porque Miami sobre todo es una ciudad que eligen muchos inmigrantes. Mira, cebolla blanca, esta está a 1.64 la cebolla. Miren, a mí esto me molesta un poco. Cuando les digo que aquí son exagerados con algunas presentaciones, son exagerados. Miren esta gran tarro de pepinillos completo y miren esto. Esto sí me parece siempre una locura cuando lo veo. Es enorme, miren eso. Bueno, hemos llegado a mi parte favorita del supermercado como buen niño. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y hoy vamos a descubrir cómo está el supermercado en Estados Unidos, específicamente en Miami y Walmart. El supermercado quizás más famoso a nivel mundial y el más famoso quizás de Estados Unidos también, porque tiene unas sedes increíbles, son enormes y qué mejor que para actualizar el video del supermercado en Estados Unidos, el supermercado común al que va todo el mundo a comprar, que en el Walmart. Y va a ser mi primer video de supermercado en este particularmente. Y además tenemos más de 2 años que no venimos a Estados Unidos, estamos en pleno 2024 y a mí me interesa saber mucho cuánto cuesta hoy hacer la compra en Estados Unidos. Y sé que a muchos de ustedes también, porque Miami sobre todo es una ciudad que eligen muchos inmigrantes cuando deciden venir a hacer su sueño americano, cuando deciden venir a vivir y escoger Estados Unidos. Bueno, quién sabe que ustedes terminen tomando la decisión de venir o no venir a Miami, a Estados Unidos o a otra parte. Ahí vemos, vamos a ver qué vamos. Y además está decir que el supermercado es enorme, tiene un gran estacionamiento aquí. Y además este supermercado tiene drive-thru. O sea, puedes venir a hacer tu compra online y simplemente llegar y retirarlo. Miren eso, la rumba va a ser grande este fin de semana. Cajas y cajas de cerveza, Heineken, Corona, miren, Coca-Cola. Está inmenso ese mercado de bebidas. Bueno, nosotros vamos a tomar un carrito aquí. Hay un montón de carritos. No, este está malo. Vamos a agarrar uno que sirva. Este sí que anda mejor. Y bueno, para este video no me encuentro solo. Estoy con mi linda y bella esposa Angie, que por cierto les grabó un video en este mismo supermercado hace más de 2 años. Vamos a ver qué ha cambiado, qué precios han cambiado. La pandemia cambió mucho el mundo. Vamos a ver qué tanto cambió en Estados Unidos. Pero siempre es un gusto venir, de verdad. Sí, la verdad es que sí. Miren, tenemos allá para sacar una copia de llave, para alquilar una película también. Bueno, miren, todavía quedan vestigios de la Navidad por aquí. Vamos a ver mucho todavía porque estamos apenas comenzando el año, es enero, primeros días de enero. Así que vamos a ver cositas de Navidad. Esto es lo que a veces me gusta en Estados Unidos, aunque también es el consumismo masivo, ¿no? En este tipo de cosas. Está a $2. Es hasta un regalito cool. Por $2 estos quises está súper chévere. Miren, voy a llevar unos de estos. Siempre para la familia llevar algo es chévere. Miren, vamos a ver. 68 centavos el aguacate. Miren eso, aguacatito. Siempre un aguacate es bueno. Además que hay mucho latino en Miami y este tipo de productos son indispensables para los mexicanos, para nosotros los venezolanos también. Una buena arepa con un pedazo de aguacate. Este pequeño tomate 98 centavos la libra. Acuérdense que también aquí vamos a ver los precios en libras y no en kilos. La piña de $2 por cada piña, ok, aquí es por unidad. Algunas cosas las venden así por unidad y no por peso. Ah, miren, este aguacate ya está mucho más grande. Este ya tiene mejor tamaño. Este está, a ver, 1.97 la unidad, ok, casi $2 la unidad de aguacate. A ver, por aquí tenemos las manzanas a $3.86 esta bolsa, que además te viene con 1.36 kg, 3 libras de manzanas. Mango a $1.44 la unidad y en Venezuela en alguna época del año pues se pierden. Miren, la lechosa 98 centavos la libra, no está mal, son lechocitas pequeñas. Así miren, las cebollas, no 2.34. Pero miren esta cebollota, no me cae ni en la mano, están súper bien. Pero esto sí es ser la libra porque no dice por unidad. Este tomate sí ya está más grande que aquel, a $1.98. Limoncito, estaba antes en 38, ahora está en 25 cada limón, 25 centavos cada limón. ¿Esto es caro o es barato? Ya no sé. Está caro. O sea, uno los compra y no le sacas nada. Es demasiado desordenada. Yo veo las cosas y me provoca ponérmelas a arreglar. Sí. Aquí están 2 limones encima de las limas. Uno cosas que va aprendiendo. Este es limón y la lima es el verde. Pero en Venezuela este no existe y nosotros este le decimos limón. El limón. Eso lo aprendimos en estando en Europa. Y la cebolla blanca, esta está a $1.64 la cebolla. 1.64 por cebolla. Bueno, pero yo te digo una cosa, si uno es organizado, que normalmente no lo suele hacer, pero si eres organizado y tú, porque es demasiada cebolla,
Esa La te picas en alcanza para cuadros. bastante, ¿verdad? Claro, y la congelas. Miren, vayan anotando ahí los precios. Yo les estoy diciendo los precios de las cosas más comunes que uno suele comprar. Tomate, cebolla, limón, ese tipo de cosas para que ustedes vayan ahí poniendo precios. Mira esto, son trocitos de manzana, patillas en lajitas, salchichas turcas y pedazos de queso y galletas. Para que los niños se lo coman porque tiene a body ahí. Esas son muchas de las cosas que también vamos a ver en el supermercado en Estados Unidos, que todo viene así muy empaquetado, ¿no? Por un lado te facilita la vida, pero por otro son cosas que están, bueno, muy procesadas, tienen muchos conservantes, ¿no? Esta tiene esta gomita, Tiene esta no es gomitas. tan del todo saludable, pero bueno, a veces los niños quieren un dulcito al Por día. ejemplo, este pack salen en $2.97. No, mira Miren este, con la figura de Mickey. de Mickey. Y por aquí tenemos el tajín. Miren, el tajín en esta presentación pequeña está ahora a 1.05. Vamos a llevar un tajín pues, para Miren. tener en la casa. No saben lo caro que es esto en Venezuela y lo iba a comprar. Sí, es muy caro y la verdad es que nos gusta mucho desde que estuvimos en México Sí. y estuvimos probándolo Para el con las mango o frutas. para las frutas. Con el mango es delicioso. Miren, a ver, un producto que utilizo mucho para comparar en diferentes países es la banana. La libra de banana está en 58 centavos. Ahí para que lo tengan presente. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Por aquí ya tenemos verduras. Miren, los espárragos a 4.67. Aquí tenemos brócolis ya así bien seleccionados y prelavados. Están a 2.57. Miren, cuando les decimos que aquí te ahorran mucho el trabajo, es que hasta este punto, miren, la granada te la venden así ya suelta. ¿Qué tal? ¿Y esto? Esto es, bueno, es raro también verlo así como peladito. Grapefruit, ajá, el pomelo. pomelo, ajá. Pomelo. Este está en 1.67 y este está en 3.97. Pero este Wow. realmente es nuevo. Bueno, las dos. $4. Sí. La comodidad se paga. Las mini zanahorias están a 1.34, 16 onzas. Vamos a ver, las zanahorias más grandes como esta están en 1.44. ¿Ok? 1.44 y es una presentación de casi 1 kilo de zanahorias. Por aquí tenemos el coliflor, está a 2.87. ¿Ok? El brócoli también te lo venden ya más fresco, está en 1.67 la libra. 1.48 cualquiera de estos pimentones por unidad. El tema de las uvas para el fin de año y todo eso todavía aquí hay y están en 2.68 este paquetito de uvas, que las uvas no es que sean enormes, son bien chiquititas. Las que sí están grandes son estas, las verdes. Estas son bien ricas. Miren, estas están en 2.48. Miren, aquí van a conseguir la cranberry, que es una super fruta. ¿Está en cuánto? 1.50, está súper barata. 1.50. Y realmente todo lo que había visto de esto eran más que todo como concentrados por los beneficios antioxidantes que tienen. Pero les digo y les confieso, jamás había visto esto en persona. ¿Qué tal? Porque sí que uno lo consigue en presentaciones, pero ya de jugo. Miren, una de las cosas que me gusta de Estados Unidos en este tipo de cosas que yo hago es que no le paran absolutamente a que uno esté grabando en el supermercado. Normalmente los videos de supermercado que me grabo alrededor del mundo son no escondidas, pero sí tratando de disimular lo mayor posible. Entonces me pongo la cámara aquí en el morral y yo estoy grabando y la pantalla está apagada y nadie sabe. Pero aquí uno va y los empleados te ven y nadie te dice nada. Y otra cosa que se consigue mucho aquí en Estados Unidos son estas presentaciones grandes de productos. Por ejemplo, estos son naranjas. Ahora, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estos son, supongo, papas. Sí, presentaciones de papas, pero la papa también son 5 libras de papa, pero no dice el precio. No todo tiene el precio así como bien expuesto. Ah, bueno, aquí tenemos la papa ya suelta y está en 1.24 la libra. Y también vamos a conseguir el plátano verde. Aquí está en 44 centavos cada uno. Ay, miren, y te venden las pencas de sábila en 2.28 cada penca de sábila. ¿Cuántos de ustedes no tienen sábila en sus casas? Y miren, pueden vender aquí cada uno en 2.28 la penca, ¿ok? Se metería unos realitos. Miren, guayabitas, qué ricas. ¿De dónde vendrá? 2.64 la libra de guayaba. Miren, hay muchas cosas México. que... Ah, en México, ¿viene? Ah, miren. México, les mandamos un besote enorme. Esto era lo que les estábamos mostrando hace un momento, que te la venden peladita. Está enorme, miren esto. Es más grande que mi cara, creo yo esto. 5.98, 5 libras. Miren, el jojoto, así le decimos en Venezuela a esto. Jojoto. A mí no me vayan a decir otro nombre. mazorca Es ni nada. jojoto. 75 centavos por cada jojoto. Elote también le dicen. Miren, aquí te venden hasta los sándwiches empaquetados así al vacío. Miren esto. ¿Qué necesidad hay de empaquetar esto al vacío? Ese es el tema aquí, que hay muchos productos así muy conservados con muchos conservantes y tal, y vale 4.47, ¿eh? Pero miren este enorme, miren este. Aquí yo como 2 veces. Y te digo, ese está carísimo. Se asocia a Estados Unidos con altos precios, pero si sabes buscar realmente vas a comer muy barato. Este es apto para mí, pero también lo hay de carne. Este es de frijoles y queso. Es un burrito por $1.27. Está bien.
Miren, esa es la otra ventaja también que tienen los supermercados en Estados Unidos, por el consumismo tan enorme que hay aquí, que las empresas prefieren vender barato, pero vender muchas cantidades, ¿no? Te ponen precios ridículamente baratos, y también eso es algo en contra de algunos pequeños negocios, porque competir con estos grandes pues a veces resulta bastante pesado. Miren, por aquí tenemos todo tipo de dip, de cremas. Miren, por ejemplo, Angie, tofu orgánico. Aquí esto a Angie le gusta. Kimchi. El kimchi. ¡Ey, kimchi! Kimchi, qué cool. Esto lo comen mucho en Corea. Quien vea series coreanas y quien haya visto la serie que les hicimos en Corea del Sur, pues sabrá exactamente qué es esto. Mañana, tarde y noche, esa gente todo el día tienen su platico para comer kimchi. Esta presentación 4.48. Miren, este tipo de productos sí me gustan, porque cuando llega una visita o algo así, tener algo así ya disponible, tú simple para abrir y presentarlo en la mesa, sales de un apuro bastante chévere. Y esto te vale 15. No, ven, es que todo está como un poco desordenado y no se ven muy bien los que es precios. parecido, este sí estamos confirmando que este está en casi 16. En casi 16, pero este tiene Todo jamón es serrano, carne, todo es embutido. Y miren este está más grande. Este tiene ya más cosas y este está en 13.98, ¿ven? Y tiene galletitas, tiene embutido, aceitunas, está súper cool. Miren, ensaladas, tienen pastas así frías también, a 4.27 por ejemplo. Esta pasta te trae bastante, trae casi 1 kilo de pasta, miren. Aquí también van a conseguir las pizzas no hechas, sino para que ustedes mismos se las lleven a casa y pues las hagan. Y se ven un poco más así como caseritas. Los precios están desde, bueno, miren, $8, $10 por ejemplo esta, y son enormes, miren, $10 esta pizzota, miren eso. Ahí come una familia entera realmente. Y solo miren, 14 a 16 minutos en el micro y adiós. Uy, qué rico para hacerse un shawarma. Sí, es como la especie de este pan de kebab. Y este tiene ajo. Salen 2 piezas por $3. Entonces fíjense, si ustedes por ejemplo compran algo así, que ya te viene el jamón, pero te sí, lo ponen ahí al ladito. pero sí debo admitir que está todo excesivamente costoso. Este está en $5.36. Recuerden que estos precios es sin el IVA. Esto es pavo a 5.36. Y vamos a ver el roast beef, más o menos igual, 5.25. Y contemos las lonjas. Sí. De Lo que pasa es que el 4, roast beef 5, también 6, es un 7. poco costoso. Bueno, son 7 lonjas. Esto me lo pongo yo en un sándwich. Aquí. Y comes por 8 cuando pudiste haberte tal Sí. un poco del burrito en 1.20. Exacto, todo depende. Aquí todo dependiendo de lo que ustedes quieran, lo que el presupuesto que tengan. Mira, aquí también te venden comida ya hecha, o si quieres venir a comer aquí, miren, carne mechada. Aquí te puedes armar hasta un pabellón, creo yo. Miren, tienen tajada y, por ejemplo, miren, 3.47, 2.47, 1.27, 97 centavos, macarrones con queso, que eso es básico aquí. El macarrón con queso está en 97 centavos, ¿ok? Y 24 centavos por onza. Aquí también te venden pollo frito. No, aquí hay un montón de cosas. Y todo lo que nos falta por recorrer, ¿ok? Vamos a tratar de ser un poquito más rápidos. Aquí hay quesos, ¿ok? Embutidos. Aquí tenemos, miren, el pavo. Bueno, por aquí ya recorrimos toda esta parte que es bastante importante del supermercado. Pan, miren, 3.18. Este pan de mantequilla que se ve esponjosito, bien sabroso. Miren, este es el que más se han llevado a $1.32. Está súper barato. Miren todos los anaqueles que están vacíos. Debe ser súper bueno. Y además el precio, porque son 567 gramos. Miren, a mí esto me molesta un poco, a menos que sea para una fiesta de niños. ¿Quién se come un perrito de este No, tamaño? yo me tengo que comer como de un dedo. 5 perros de estos. 2.87 el paquete de pan de perro caliente. Hamburguesa 2.94, por ejemplo, este de aquí. Por aquí tenemos, miren, tostadas 2.58. Este empaque de tostadas de 350 gramos. Tortillitas a 1.98. Esto está baratísimo. Sí. Claro, yo sé que una no te llena y una sentada te puedes lanzar unas Como 10. 10, exacto. Pero está muy buen precio. Y miren, hay diferentes tipos. Esta se ve así como más caserita. Hay de todo, miren. Esta está a 2.24. Hay un montón. Todas estas áreas son de tortillas, miren. A ver, tenemos cachitos, croissants. Aquí tenemos más pan de sándwich. Miren, aquí tenemos la parte de la panadería, donde vamos a poder conseguir muchísimos productos, galletas, muffins, tortas, todo eso. Yo estoy viendo mi corazón lo anhela y lo desea. Es como una especie de un grano. arroz inflado. Exacto, un arroz inflado aglomerado con el chicloso del marshmallow. Miren estas galletitas de Navidad, las de jengibre, me parece. Ay, es un kit para... Casi hacemos un desastre. Miren, son para decorar. Te traen ahí todas las cosas para decorarlas. Uy, miren este empaque de galletas. Qué rico. Yo me compraría este empaque de galletas. Pero después Angie me dice, no, usted lo compró, usted se lo come. Entonces tengo que yo pecar solo cuando es así grandes cantidades. Pero ella termina comiéndoselos, ¿eh? Miren el apple pie como te lo venden así. Miren, esto vale 84 centavos. Está muy bien. Está muy bien, 84 centavitos. Se ve caserito. En la calle una franquicia te puede vender una dona en $2. Entonces, Es verdad. no está mal y tiene manzana adentro. No está mal. Estos sí son deliciosos.
deliciosos siempre. Los de blueberry. Este es blueberry y banana. Uf, qué rico. No, está delicioso esto. Si compras con ese te ayudo porque 4.98. son los chocolates, pero cuando tienen así dentro frutita, esta también se ve buenísima. Esta se ve buena también. Cranberry. A ver, cranberry. Este es el tema en Estados Unidos también. Que vas a engordar sí porque sí. Porque es que tienes disponible tanta cantidad de productos y tan baratos a veces que es inevitable. Cada vez que vienes tú dices, bueno, voy a llevarme esta a ver qué tal. Y si te encantó demasiado, la vez pasada la vuelves a comprar esta vez y siempre tienes como una excusa para probar. Y es verdad. Y cuando estás recién mudado, que llegas a un país nuevo, que estás visitándolo por primera vez, tú quieres probar de todo. Quieres decir, no, hoy me llevo esto, la próxima venida al supermercado me llevo aquello y terminas, mira. Y una persona que haya emigrado y que lo diga, fue el caso de todos los venezolanos que conozco. Todos aumentaron más o menos como 10 kilos. Yo aumenté 10 kilos los primeros meses que llegué a Portugal cuando emigré. 10 kilos, ¿por qué? Porque uno prueba de todo. Pero bueno. Uy, miren estas tortas, qué rico, 3 leches. 2.98. Esta sí la veo un poquito costosa, porque no se ve muy grande. Pero, ¡ay, miren esto! ¡Qué cool! Te venden tortas del famoso Carlos Bakery. Te venden el trozo de torta. Ya, ¿no? ¡Wow! Casi $5 este pedacito de torta. No es muy grande. Este es como el pedacito de torta que te pica la tía. Si consigues una buena oferta, te puedes llevar una torta entera por este precio. Claro, no va a ser de Carlos Bakery, ¿no? Uf, miren esta de chocolate. Chocolate cake. De estas son de mis favoritas. Esta está a $2.44. Fíjense la diferencia. Es como la mitad del precio. Ven, por ejemplo, esto ya es prácticamente 3 veces el tamaño de la otra y por $1 más te llevas esta, ¿no? Y miren esta. Esta se ve deliciosa también, miren. Y está en $7.98 y es mucho más grande, es mucha más cantidad. Pero aquí hay un montón de tortas, miren. Pero miren, te venden también la de body, ya grande, en $16.74, miren. ¡Qué cool! Esto sí es muy curioso de ver. Miren, aquí hay muchas más opciones, chocolates, galletitas, barras de brownie, miren esto. Barras de brownie a $5.44. Angie, mira esto, son palomitas de maíz con chocolate blanco y chocolate con leche. Ay, yo lo vi, pero no detallé qué era. Ay, qué rico. Somos unos dulceros natos, lo sé. Y miren este mix, te trae también cotufas, te trae chocolates, te trae de estos pretzel que son saladitos. Aquí hay pedacitos de tortas, red velvet, galletas, allá hay pan, croissants. Te venden también las donas así para que tú compres ya la caja de donas a $3.97. No está nada mal. Son 6 donas por $3.97. O sea, te está quedando cada dona en menos de $1. Una docena de donas por $5.97. Este es el tipo de productos que les digo que por este tipo de productos engordas, porque si por $6 te estás llevando 12 donas, yo me como 6. Sí. Fácil. Bueno, llevemos pues, no las llevamos. Miren, por ejemplo, vean estas presentaciones de productos. Estos son 12 helados de chocolate y vainilla hecho en casa, supuestamente. Y creo que es alemán. Debe ser muy bueno. ¿Saben qué es bueno? El formato, como dice Gabo, porque yo me siento con el perol o con una bolsa de pepitos y hasta que no se acaba el perol o la bolsa de pepitos yo no paro. Lo bueno de eso es que ya te comiste esa y listo. No, y que si va a visita a la casa no tienes que ni siquiera ensuciar tus platos porque le das un perolito de esto a cada uno con su cucharilla. Adiós, coma. Miren este con la presentación de Navidad. Uy, pero este se ve, es como una torta helado. Y sí, debe ser bueno. Miren este que raro. Miren, mac and cheese, pero esto es helado de mac and cheese. French ice cream. ¿Qué tal? Yo esto no lo había visto. Limited edition. Bueno, ya en Venezuela sabemos de la heladería de los 1000 sabores que se encuentra en Mérida y que tienen sabores como pescado, cerveza, caraotas, maíz. Yo probé el de maíz y estaba delicioso. ¿Han probado ese de mac and cheese? Y hay un montón, miren, de esa marca. De pepinillo. También tenemos uno aquí que dice Stranger Things, Scoop Ahoy, miren. Hay un montón de cosas. Pero bueno, sigamos avanzando. Helado no podemos llevar porque si no se nos derrite de aquí a que terminemos de grabar este video. Miren, café a $5.26, café expreso $5.26 y estos son 16 onzas de café. Estos son deliciosos estos helados, miren, con galleta en el medio y estos de sándwich, de mis favoritos. Estos de aquí, 2.86, 16 helados de esos de mini sándwich. Miren estos de Oreo, $3.98 y estos son los de M&M's. Miren esto, lleno de maní que puede conseguirse de la marca más famosa que se encuentra en todo el mundo, la del corazoncito. Esto puede costar $2 la unidad. Sí. Y aquí venden 8 unidades por $5.36. Entonces ya me gustaría ver yo esto en Venezuela, que haya tanta competencia, que los precios bajen y que las personas puedan comprar lo que quieran cuando quieran y que solo deben de preocuparse de no comer tanto para no morirse. Esperemos que eso en algún momento comience a llegar más abundantemente.
Miren, estos son como pequeños muffins, de estos como te venden los desayunos en McDonald's, pero te los venden así ya aquí. Y son 4 a 6.23. Está bien. Miren, y hay cosas que como que la gente se lleva muchísimo. Miren, este anaquel está prácticamente vacío y son muchos de estos. Como aquí se desayuna mucho de este tipo de cosas, se llevan esto. Aquí son 8. Te lo llevas, lo preparas y adiós. Y estos son tipo croissant y ya vienen rellenos. A 5.78 esto y vienen 4. Entonces te soluciona mucho la vida y no pierdes tanto tiempo en cocinar. Miren, sticks de cinnamon. Miren eso. Panquecas, que esto es un desayuno súper típico aquí. Así que vamos a conseguir varias presentaciones. Esta será en 12 por $2.46. ¿Quién se va a poner a preparar una mezcla de panquecas cuando puedes comprar 12 por $2.46? Y nosotros pensábamos que al estar ya lista no iba a estar buena, pero hemos probado unas en Portugal buenísimas que ya vienen listas, solo meter en el micro 1 minuto y sabe delicioso. Miren, también los waffles también o son panquecas o son waffles, pero aquí esto es lo que más se consume en el desayuno. Inclusive hay empresas dedicadas a ese tipo de desayunos que tú vas y es este tipo de productos que te lo venden. Miren estas que son más gorditas, estas son de Kellogg. Estos productos nunca llegarán a Venezuela de momento. Tenemos mini cinnamon toast y pancakes en 6.36 y son 24 pancakes. Miren esto y es de Kellogg's. ¿Qué tal? Nada mal. Ah, miren, qué cool. Los que mostraste hace rato de los alemanes. Pero de M&M's. De M&M's, cada empaque tiene un color diferente y esto está cool para los niños porque ya tiene una cantidad establecida. Tú le dices, esto es y adiós. Pero también hay de marcas blancas, como le podríamos decir, estas marcas más económicas. Y por ejemplo, miren, este trae también un montón. Están estos galones de helado. Son galones de helado, miren, por $6.24. Miren, estos ya se ven costosos. Medio galón de helado por $8.32. Pero es que miren que son ya así como que más boniticos. Miren, hay unos que se ven tan costosos y tan ricos. Yo quisiera llevar por llevar. Ustedes que viven acá, si me está viendo alguien que vive acá y se ha probado todos los helados, díganme cuál es la mejor marca e incluso indíquenme cuál es el mejor sabor. Es verdad. Para comprarlo, por favor. Dejen en los comentarios, seguro ayudamos a alguien a no tener que llevar uno que sea malo. Exacto. Y le ahorramos el dinero. Tenemos cheesecakes, cómo no mostrarlas. Cheesecake es también un postre bastante típico aquí, así como los apple pie. También te los venden así, los tradicionales. Los pumpkin, miren, de calabaza también. Mira, ¿qué es eso? Nata montada, porque siempre te venden el líquido y tú tienes que montarla. $3.94. Ah, está bien. Y lo bueno es que si te queda, pues congélala y ya. No, esto está... Miren, como los franui. Miren, hay una versión de franui en el Walmart. Y dice trufu. Miren, esto los probamos en Argentina, que si no se han visto la serie de Argentina tienen que ir a vérsela. Los estuvimos probando en Bariloche, una divinidad. Si ustedes quieren probar eso, pues miren, en el Walmart lo van a poder conseguir. Si no lo han probado nunca, pruébenlo, lo van a amar. Este cuesta, si no me equivoco, y este es el precio, es de $6.48, exacto, porque esta es la caja donde estaba. Pero miren, queda solo uno, así que estén pendientes si lo ven porque son riquísimos. Miren, vamos a ver aquí las ofertas de especiales. Miren, para celebrar Sparkling Wine. Aquí tenemos a $29.98 y son 6 botellas de 200 mililitros. Tenemos estas de Navidad a $6.86. Esto deben de ser galletas, ¿no? Deben de ser galletas. Lo que no dice es exactamente qué es, pero nos suponemos que son galletas donde la abuela después guarda, aunque esta presentación es más grande, aquí le van a caber más hilos y agujas. Los panetones a $5.98, esta presentación de 454 gramos. Estas sí que son las cajitas de galletas de la abuela clásicas en $4.46. Miren estas presentaciones, qué lindas. Miren qué bonita. Y tenemos presentaciones más grandes de Sparkling de esta a $3.68. Y estos que son clásicos aquí en Estados Unidos en época de Navidad a $1.42, así coloridos. Y el más clásico, que es este blanco con rojo, igual a $1.42. Miren, yo estaba viendo eso y Angie venía, mira, ¿te gusta? Y miren lo que tiene en la mano. Para llevarlo. Nos pasa demasiado ese tipo de cosas a nosotros, estamos como conectados demasiado en ese sentido. Es increíble. Siempre nos pasa. Está pensando en algo y yo lo hablo, o yo lo estoy pensando y él lo habla y yo le digo, no puede ser. O yo lo estoy pensando, ajá, y de repente así, y Angie me dice, mira, no sé qué, y yo estaba pensando eso. ¿A quién más le pasa? Miren, nos vamos a llevar uno de estos porque son económico, uno y tal. Miren, y dentro del Walmart hay un Subway, miren eso, y hay varias tiendas de servicios y tal, pero hay un Subway dentro del Walmart. ¿Qué tal? Krispy Kreme tiene su propio kiosquito aquí para que tú agarres y te las lleves aquí, pero fíjense la diferencia. Esta está a $1.98 por cada dona. Imagínense, nosotros llevamos 12 por menos de $6.
O sea, la diferencia es enorme. Miren, hay partes del supermercado que no vamos a poder recorrer, como es toda esta parte de aquí, porque esto es ropa, ¿ok? Porque aquí en el Walmart hay de todo, que venden hasta ropa, y hay un montón de departamentos, porque además te venden electrónicos, te venden cosas para el hogar, y a lo que nos interesa ahorita en este momento va a ser la parte de la comida, que es toda esta mitad de aquí. Si ustedes quieren que les haga un recorrido por esta otra mitad, pues déjenlo en los comentarios, dan un like, y si no se han suscrito todavía al canal, suscríbanse, y así no se pierden cada uno de los videos que estamos grabando aquí en Estados Unidos, actualizándolos con los precios, costos de vida, así como en cualquier otra parte del mundo, porque recorremos el mundo entero. Miren esta pizza de pepperoni, 4 slices de pizza por $7.64. Mira, algo que se ha hecho viral mucho en redes sociales es las páginas de comida, porque la gente inventa mucho y son muy creativos. Pues miren acá, panes, que supongo que son panes de forma, hay de todo, y tiene blueberries dentro y los sellan, y como que el pan retiene todo ahí dentro. ¿Qué tal? Miren eso. Qué locura. Eso lo inventa uno en su casa, pero cuando una compañía ve una oportunidad, pues miren, vamos a sacarlo nosotros empaquetado. Miren, de blueberries, de peanut butter, de chocolate. Ah, los mini corn dogs. Sí, son que como salchichas snacks. rellenitas, sí, son ricos. Y aquí están los este. sticks, ¿ves? Estos son los más grandes. Estos, por ejemplo, valen $6.97, trae 16. Y estos son minis, traen 40. Y vale $6.97. Y hay un montón de cosas. Miren, pizzas. Estos son cosas también rellenas. Miren, de pepperoni. Wow. $9.83. Y trae 130 roles de esto por $9.83. O sea, tú haces una fiesta en tu casa, te llevas un empaque de esto y todo el mundo come pizza con pepperoni de esta presentación por menos de $10. Los italianos la crearon y esta gente pues la modificó como le dio la gana. Aquí cupcakes de pizza y por acá rolls de pizza que parece más bien bites. O sea, hay cosas muy raras, pero también están las pizzas tradicionales así congeladas que las conseguimos en todas partes del mundo, pero aquí te venden una inmensa cantidad de presentaciones desde $7, $5.96, $5.24. O sea, puedes comprarte una pizza por $5.24 y ya tienes la cena resuelta, rapidita. ¡Ay, qué cool! Miren esto de las tortugas ninja. Yo adoraba las pizzas. ¡Cierto! Claro, por eso es que están ahí a $6.36 esa. Miren, cualquier niño te va a comer la pizza nada más porque sale allí el personaje. Aunque no sé si los niños de hoy en día verán las tortugas ninja. A mí me encantaban. Miren, también van a tener nuggets, ok, nuggets de pollo, aquí hamburguesas. Hay un montón. Miren, por ejemplo, esta presentación de nuggets de pollo está en $6.97, es un poco más de medio kilo de pollo. Por aquí tenemos las papas fritas también, $4.47. Tenemos estas así ya con un corte diferente a $8.24. Miren estas a $7.98, son $1.36 kg. Miren, meatballs. Hay de todo. Fíjense aquí, una caja que te vende 8 quesadillas, ya están rellenas. Ay, miren, Esto. quesadillas. Uy, qué ricas son las quesadillas. Miren, a $12.28. Obviamente que en la señora de la esquina allá en México te la vende súper barata y te puedes comprar 8 está que más sí rico. por $1. Pero bueno, estar tan lejos de la patria, por lo menos tenerla cerca. Miren, y aquí nadie se queda atrás. TJ Fridays en el Walmart y tiene papas así skin, delgaditas, con queso, tocineta. Nunca había visto esta presentación de papas, siempre iba a Wendy a comerlas. Uy, verdad, las papas horneadas de Wendy. Miren, seguimos recorriendo aquí el súper. Ay, miren, para hacer la casita típica de jengibre. Este tipo de productos siempre nos gusta porque, sobre todo uno que está de este lado del mundo, miren el chicken pot pie también. Decía que uno que está de este lado del mundo se ve muy influenciado por las películas de Hollywood y todo esto. Y pues te meten muy de lleno toda la cultura de cómo se vive aquí en Estados Unidos y cómo se vive en las diferentes épocas. Y la navideña, pues esas galletitas de jengibre son, miren, básicas, así como los palitos estos de Navidad que estamos llevando que son de menta. Son muy típicos. Entonces cuando uno ve eso, digo, ay, mira como en las películas. Ay, esto, miren, es de lo que más adoro yo conseguir en Portugal porque es difícil conseguir plátano maduro para hacer tajadas. Entonces ya esta empresa Goya te las vende listas para freír, para poner en el air fryer. Yo normalmente las pongo en el air fryer y quedan espectaculares. Ahora, esta versión es nueva, miren, tostones. Es un nuevo lanzamiento. Qué loco, esto yo no lo había visto, a $9, $9.84. Pequeños. Y pequeño. Miren, los pastelitos, masa para la gente. Nosotros le decimos estos pastelitos y los rellenamos con pollo, con queso, con lo que sea. Miren, tienen la cachapa, también te venden la yuca congelada, que nosotros, miren, para un buen sancocho, una yuquita es rica. Pequeños a $4.92. Así que mis amigos venezolanos, pues aquí van a tener muchos productos disponibles que les van a recordar a casa. Y es que aquí hay una cantidad enorme de venezolanos, sobre todo en la ciudad de Miami, es donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el mundo.
Y esto es una prueba de ello. Arepas. Y dice made with mucho cariño. ¿Qué tal? No es la masa, son las arepas que Son están las dentro arepas ya hechas. congeladas. Ah, mira, la puedes meter en el tostador. ¿Qué es eso? Qué locura. ¿Y cuánto cuesta esto? $5.37. Eso sí que me gustó, ¿eh? Es que todos los días sacan productos nuevos, innovan, o sea, se adaptan al mercado. Miren esto que es del famoso chef Ramsay. Venden sus risotos. Ah, este también es famoso. Este también lo he visto por allí. Este también es un chef famoso por ahí. Y ella sí no la conozco, pero debe ser famosa aquí. A él tampoco lo conozco. Miren, aquí te venden ya comida congelada, pero hecha, lista, como para terminar de hacerla en el horno y pues resolverte la vida ahí bien chévere. Estos son ultra congelados, pastas, risotos, pizzas, pastichos, lasaña. Por ejemplo, fíjense esta lasaña. O sea, es 1 kilo de lasaña por $7.98. Nada mal. Y si quieres una presentación más grande porque tienen más familia, miren esta. Esta es de 2,5 kilos por $14.48. Esta pizza, para las personas que tengan problemas con el gluten, la base de esta pizza está hecha con coliflor. Ah, mira, qué interesante. Muy buena idea. Y esos son el tipo de productos también diferentes que podemos conseguir aquí, que hay para todo tipo de personas y todo tipo de dietas. Mayonesa a $5.48. Este gran pote de mayonesa que son, vamos a ver, 887 mililitros. Seguimos, miren todos los pasillos que nos faltan. Vamos a apurarnos. Aquí tenemos condimentos, todo tipo de salsas, tabañero, red hot. Estas están en $3.98. Miren, todo tipo de salsas de barbecue, japonesa, sin gluten, con gluten, sin azúcar, con azúcar. La Heinz 57 en $3.98. Qué interesante, nunca la he usado. Si alguien la ha usado, díganme si vale la pena. Nunca la he comprado porque en Venezuela no está, pero ya la he visto. Dice humo líquido, me imagino que es para sazonar la comida. Y que queda así tipo como a la parrilla, ahumado. a la barbecue, exacto. Ah, ¿qué tal? Esa está en $1.92. Miren, aquí tenemos la Tabasco en $3.56 esta presentación y la más grande en $6.24. Por aquí tenemos, como les comenté, café de todo tipo. Miren, el café Dunkin 100% colombiano está en $17.97. Esta presentación más pequeña de 300 gramos en $7.96. Y hay un montón, o sea, para elegir tienen café por, miren, $6.22 este de 454 gramos. Tenemos los instantáneos también. Mira el típico vasito americano que suele ser rojo sí, por las fiestas, pero este es para pero café. este chiquitica, este es para Qué café. lindo está. Estos son, creo que, saborizantes para hacer el café, ¿saben? Tipo así, Starbucks y tal. Ah, es que miren, así también te lo venden, ¿eh? $5.24 ese tipo de productos. Y aquí tenemos, miren, los que también usualmente compramos. Mayonesa. Miren, la mayonesa, por ejemplo, esta está en $4.72. Vamos a ver, está en $3.38. De momento esta es la más barata que estoy viendo. Tenemos por aquí, miren, mostazas, salsas de tomate. La Heinz está en $4.76 esta presentación. Esta otra está en $4.48. Que por ejemplo, esta es la que trae 1 kilo, $4.48. Aceitunas, $3.34. Esta marca de aceitunas, uy, qué rico, $5.46. Este sirope de fresa, el de chocolate de esta marca en $4.34. Vamos a ver, aquí tenemos algunos tés, vinagre de manzana. Por aquí tenemos esto en $11, por ejemplo, este de aquí. Miren, aceite. Vamos a ver, el aceite está en $3.52 y en $10.62, 20 libras de, miren, arroz, el mejor de Puerto Rico, mi gente bella de Puerto Rico. Un beso enorme. Miren, aquí venden el arroz de ustedes. Por aquí tenemos otras presentaciones de arroz, pero por ejemplo, miren, este de jazmín está en $20, está al doble del que habíamos visto hace un momento. Es la misma cantidad de arroz, así que todo depende de la presentación que ustedes vayan a comprar. Obviamente que vamos a conseguir pues la comida Tex-Mex. Por aquí tenemos jugos, granos, por allá tenemos galletas, saladas, vegetales, adobo. Miren, el adobo de esta marca está en $4.98 y son casi 800 gramos. Miren la masa para la arepa, que no es harina pan, está en $2.32 y es 1 kilo, un kilito que alcanza para bastantes arepitas. Por aquí tenemos los granos. Miren, y esta parte es como productos extranjeros, ¿no? Y tenemos hasta las bebidas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos Malta a 98 centavos. Tenemos las jarritos, que esto es un fruit punch de México, a $1.06. Tenemos, por ejemplo, unos refrescos, por ejemplo, la Guaraná
venezolana que se consume mucho en Brasil y en Portugal, es riquísima. Está en 2.48, 2 litros de guaraná. Frescolita también, que es venezolana, 2 litros por 2.08. Esta Colombia está en 3.98. La manzana también la consumimos mucho en Venezuela, 1.72, aunque esta es otra presentación. Hay varios tipos de malta que yo no había visto, pero están ahí. Ay, miren, platanitos. Ay, me provocan platanitos de estos, sin azúcar. No, pero yo quiero salados. Tú estás viendo eso y mira lo que yo estoy viendo detrás de ti. Ay, esos están buenos. Dice que tienen sal, están en 5.23. Bueno, llevamos uno de esos, es mucho cantidad. No, porque varios días y no se ponen agua ni nada. Es verdad. Bueno, vamos a llevar de eso. Miren, traje esto en mis manos porque quería mostrarles. Ustedes conocen los tés de estos boba, que son los que tienen estas Como que gelatinitas abajo. explotan en tu boca. No explotan, son como una pequeña gelatina. Bueno, y tantos así del pasillo latino que miren, aquí tenemos la harina pan amarilla, que esta normalmente hacemos las hallacas, un plato navideño. Y miren, está esta que es de maseca y dice para hacer deliciosos tamales. ¿Qué tal? Esta está en 3.22, pero la harina pan no dice el precio. Mira la leche condensada chiquitita. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza para comer y ya, no para hacer postres. Yo me la comía sola. Mi mamá me la tenía que esconder porque mira, si no, adiós. Miren, la salsa Valentina en 3.34, no puede faltar salsa Valentina. El tapatío, 2.98 la de 296 y a 5.48 la de 946. Díganme, amigos mexicanos, ¿estos precios les parecen caros? Está bien elevado a sus precios por allá en México. Miren, aquí tenemos varias presentaciones de tomate. Y miren, hay uno en cuadrado. Yo no había visto el tomate así picado. A 1.36 esta latita. Y también están estos tomates pelados que ya vienen completos. Estos están en 2.17 esta lata. También está la pasta de tomate en 3.52. Por ejemplo, esta presentación de 750. Esta, la Campbell's, que es famosa esta marca. Esto es queso cheddar en 1.72. Miren, aquí te venden este queso parmesano que no sé realmente si es parmesano o no. Hay muchos que lo dudan. Este está en 5.48. Yo creo que lo mejor para estar bien seguros es comprar el trozo de queso parmesano y rallarlo ustedes mismos y es más fresco. Miren, el Cheese Whiz está en 4.96 esta presentación de Cheese Whiz. Bueno, miren, este anaquel está prácticamente vacío. Esta pasta como que es bien demandada y es de la marca, miren, la Great Value. Prácticamente no queda nada. Mira, es que sí, 98 centavos. Por ejemplo, este espagueti, miren, 2 libras de espagueti, que es casi 1 kilo, está en 1.88. Es más, está creo que un poquito más caro, así que uno a veces lo consigue, porque a veces te consigue algunos precios más económicos. Mira, aquí tenemos más platanitos, hojuelas de platanito. Aquí tenemos salsa teriyaki, salsas así como para preparar comidas asiáticas, lo que necesiten. Cuando les digo que aquí son exagerados con algunas presentaciones, son exagerados. Miren esta gran tarro de pepinillo completo, y aquí también lo tenemos picado en slice. Estos están en 8.36. ¿Viste esos pepinillos? Para que no se te acaben nunca. Bueno, yo estoy llevando la versión decente, no la versión muerta de hambre. Bueno, parte muy importante del video, las carnes. Vamos a ver qué precio tiene. En este caso, el pollo está a $2.67 la libra de pechuga de pollo. Miren esto. Vamos a ver el pollo entero. Está la libra en $1.32 la libra, ¿ok? Este, por ejemplo, vale $8.82 porque va a depender, obviamente, del peso como tal. Pero aquí tenemos todo. Tenemos carne, tenemos cerdo. Si queremos ver la carne, vamos a ver una bandejita de estas de carne. El precio de la carne, en este caso, está en $5.76 la libra. Esta, por ejemplo, carne molida de res de Aguayón, dice esta de aquí. Tener en cuenta que no sé si es toda la nevera, pero dice que es alimentado con pasto, no fueron utilizados hormonas en ellos, crecieron acá en Estados Unidos, o sea, no es importado y además orgánico. Sí, eso lo aclaran mucho porque hay gente que no le gusta consumir productos con muchos conservantes, ni con hormonas, ni nada. Y fíjense cómo te ponen el letrero aquí para advertirlo. Ahora, fíjense esta presentación, cómo te la venden de carne molida. En pocos lados se ve este tipo de presentaciones. Por ejemplo, este roll, que te lo venden así como un roll, son 5 libras de carne y te lo venden en $16.97, casi $17. Bueno, aclaro, no es toda la nevera, es solamente la marca Market Side, porque pensé que era como cualquier otra parte, cualquier otra nevera que empaquetan y ya. Es esta marca y además me causó gracia pues la ristra que suelen utilizar. Y miren este dato, es la Impossible. Esto es carne vegetal, amigos. Sí. Y la venden, fíjense, en donde está la carnicería como tal, o sea, los productos cárnicos de animal. Miren, y luce igualito. O sea, ustedes ven esto y parece que es carne molida para hacer hamburguesas. Y aquí, 2 disquitos. Y la verdad es que a Angie cuando la prueba le gusta mucho. Por si las quieren probar,
háganlo. Yo las pruebo y la verdad es que me gusta. Y es otra opción que para los que no quieran comer carne o los que no puedan comer carne, eso es una tremenda opción, tremenda opción. No nada más allá de que quieran o no consumir carne animal, sino que es una buena opción. Miren, los muslos de pollo a $6.96, la libra está en $1.27, pero también dice que no tiene agregados ni esteroides ni hormonas. Importante. Aquí tenemos ya lo que son productos del mar. Por ejemplo, tenemos los camarones, miren, a $5.72 esta presentación de camarón. Esto para comer así con salsita rosada a $8.98 cada uno de estos empaques, que te trae 453 gramos de camarón. A ver, filetes de pescado, ¿en cuánto están? $16.97. No tiene ni piel ni huesos, está 1 kilo 81 gramos. Está buenísimo porque aquí sale un montón de comida. Sí, y por $17 no lo veo nada mal. Y obviamente vamos a conseguir el macarrón con queso así en esta presentación, 58 centavos para preparar, pero también tenemos la presentación de Great Value, pero no dice el precio por aquí. Miren, por ejemplo, si les interesa saber los granos así enlatados, el frijol negro está en 82 centavos, esta latita de 432. Otra cosa que consumen muchísimo aquí es la crema de maní, que es como una Nutella pero de maní, para los que no sepan qué es lo que es. Y miren, aquí hay varias presentaciones, desde $3, $2.64, $2.98. Es rica, yo le empecé a agarrar el gusto comiéndola con azaí. Tenemos aquí las mermeladas, aquí tenemos la versión de Nutella, pero de esta marca de Great Value, está en $4.97 y son 750 gramos. Bueno, hemos llegado a mi parte favorita del supermercado como buen niño. Miren, tenemos bombombón de todo tipo, caramelos de esta de watermelon que son deliciosas, de patilla o sandía como le conocen en otros países. De aquí sí que me voy a llevar algunas cosas, no nada más para comer ahorita obviamente, sino para llevarle a la familia en Venezuela, que siempre es bueno porque aquí pues se consiguen precios, mejores precios que fuera. Aquí van a conseguir un montón de cosas diferentes. Miren, por ejemplo, estos Hershey's en miniatura, entonces te trae varios. Miren, este trae de todo, trae Hershey's, Kisses. Algo de aquí me voy a llevar, algo de aquí me voy a llevar, amigos míos. Miren, por ejemplo, este sale en $7.44, trae todo esto. Estos que les mostré no les dije el precio. Por ejemplo, este empaque variado de Hershey's está en $7.44. Por ejemplo, este está también en $7.44. Los M&M's, que son también muy clásicos, este paquetote te sale $12.98. Ay, miren los salvavidas. Wow, miren este enorme empaque de salvavidas. Miren esto, miren esto. Dice Ice Cream Float. ¿Qué será? No lo sé. Trae 2 vasos, unas par de cerveza. Y miren esto, miren esto. Este es de Kit Kat. Te traen Kit Kats, te traen las tazas. Y para que tú lo eches así, miren, este te trae 4 galletas de estas, 5 marshmallows, una barra de Hershey, las 2 tazas, como para que te hagas esa preparación clásica. Miren, hay un montón de cosas tan cool. Miren estas hamburguesitas de gomitas de Bob de Esponja, de las Cangreburgers. Y miren, lo que me gusta de esto es que los precios están en las propias cajas. O sea, el precio que marca la caja, que ya viene empaquetada de la marca, te dice el precio que va a tener y es el precio al que lo vende el supermercado. $3.96, $3.96. El tema es que con la maleta no puedo llevar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, este trae un empaque ahí bien surtido, pero es más chiquito, entonces está mejor. Yo creo que me voy a llevar uno de estos. Miren, esto que también son cosas que necesitamos para la casa, por ejemplo, lo que son harinas, de estas para preparar que sí, tortas y este tipo de cosas. Por ejemplo, esta te vale $2.12, esta te vale $3.98. Por aquí también te venden azúcar. Vamos a ver en cuánto está el azúcar aquí. La Great Value está en $3.24 y son 4 libras de azúcar, que son casi 2 kilogramos de azúcar por $3.24. También tienen, miren, la azúcar morena en $5.54, las 4 libras, que dicen que es un poquito más saludable para la gente que usa la dieta keto. Pues aquí tienen algunas preparaciones para hacerse algunos postres. El aceite vegetal, este es de canola, este está en $4.24, el de canola. Luego el vegetal, este, $3.97. La presentación de 1 litro 42, $3.97, pero también te venden estas presentaciones grandes, que por ejemplo aquí está en $8.97 y son $3.78. Miren, este aceite subió una barbaridad después de la guerra en Ucrania. El aceite se disparó de una manera que no volvió a bajar casi. Otra área favorita del supermercado, los cereales. Amigos, hay de todo. Para los que tienen la dieta keto, los que les gusta la granola, los que les gustan los clásicos. Miren todo esto, miren todo este pasillo enorme que no le vemos el fin, y es solo de cereales.
Por ejemplo, el cornflakes de toda la vida, 6.28, y es la presentación de 714 gramos del cornflakes de toda la vida. El Rising Bran está en 4.98. Y miren, hay un montón de cosas que ni sé las marcas. Miren, Rice Chess, los Cheerios, sí. Por ejemplo, estos que son de Berry, 4.93. Por aquí tenemos los Cheerios de miel. Miren estas presentaciones. Miren qué locura de presentaciones. Los Lucky Charms, esta presentación está en 6.77. Pero miren esto, es enorme. Y de estos, así hay de todo. Miren, los Crave, que son como los flips de Venezuela. Estos a mí me gustaban muchísimo. Muchísimo. Los Fruity Pebbles. Casi 1 kilo de Fruit Loops por 6.78. Tenemos los cereales de Reese Puff en 6.77. Y esto lo ha creado una Angie del futuro. Parece su carita, no sé si es cornflakes o su carita como tal, pero es de fresa, por lo que la leche se pone rosa. Miren, cosas únicas que uno ve por aquí, por este lado del mundo. Y así como otros tantos de cientos. Miren, por ejemplo, este que sería la versión del que sale Pedro Picapiedra, pero este es de otra marca. Y este trae, vamos a ver, 1,73 kg en 9.98. Un montón de cereal por 9.98. Y ahí es cuando ustedes van a ahorrar en el supermercado en Estados Unidos, cuando compran esas presentaciones enormes. Wow, me quedé impresionado por la cantidad de cereales y presentaciones que hay diferentes. Aquí tenemos todas las barritas de cereal también, ya sean de estas más naturales o de los de cereales de toda la vida. Miren así. Ay, ¿qué es esto? Ay, miren, barritas de cereal de Fruit Loops en 6.34, pero nada, ahora vale lo que vale la caja de cereal como tal. Y otra parte favorita del supermercado es que miren, hemos visitado ahorita los pasillos de dulces. Miren este que interesante, 12 paquetes y trae variaditos, Chips Ahoy, Nutter Butter y Oreo. Hay un montón, miren, de Scooby-Doo. Aquí sí te venden con los muñequitos. Aquí no está esa ley de que miren que no se pueden poner los muñequitos en los empaques. Aquí no está eso tampoco de que tienen que tener allí, pues, si tienen mucho azúcar, si tienen muchos... No, nada de eso. Sí, aquí tenemos como los pingüinitos en 5.28, son 14, pero no son de la marca que conocemos de toda la vida. Miren esto, hay un montón de galletas, es una locura. Miren esta lata de tostadas, como de la galleta de soda, son 800 gramos y están a $6.78. Todo el lado derecho, por lo que estoy viendo, es el salado. Entonces hay de todo. Y del lado izquierdo, pues chocolate, mucho azúcar. No había notado ese detalle. Las mujeres siempre son más detallistas. Miren, dulce por aquí, salado por aquí. A ver, tenemos estas. Ah, miren, son como las Oreos, pero no son Oreos. Estas están en $2.98 y son más de 500 gramos de galletas. Wow. Miren, aquí tenemos Chips Ahoy de todo tipo de presentaciones. Miren esta de cinnamon. ¿Qué tal? Son rellenas de Hershey's. Estas son de Reese. Ay, miren. Estas las había visto de Oreo, pero no de Chips Ahoy. Son de estas que son delgaditicas, pero de Chips Ahoy. Las Oreos, miren, hay de todo tipo. Ustedes saben que aquí Oreos hay muchas presentaciones. Esta es con más crema. Está en $3.98. Aquí es elegir ustedes la que quieran. Miren, este empaque es con gluten free. Hasta gluten free tienen aquí, miren, de peanut butter, de chocolate, de birthday cake, de hot cocoa. Miren, estas son nuevas, las había visto, no las he probado todavía. 42 empaques y trae de todo. Miren, Ruffles, Lay's, Smart Food, Cheetos, Funjuns, fritos, Doritos de la presentación normal. Y tienen ese y tienen también este. Tienen también este otro empaque que es diferente, pero te trae Cheetos Puff, Cheetos Crunchy, o sea, te varían un poquito las cosas que traen dentro. Y justamente los tienen en este pasillo donde tienen todo lo demás. Lay's con sabor a picos. Ay, debe saber bueno. Mira, aquí hay Cheetos de todo tipo. Miren, Cheetos Flaming Hot, no sé si vieron la película, súper interesante. Los Puffs de toda la vida. Miren, Doritos de barbecue, Doritos de Flaming Hot, Doritos Dinamita, miren esto, yo no los había visto nunca. Aros de cebolla tipo snacks. Obviamente que iban a tener Takis disponibles. Mira, por ejemplo, los Takis Nitro. Estos están aquí en $3.78. Para que tengan así alguna idea de los precios. ¿Qué tal? Cinnamon Sugar, cheddar jalapeño y cheddar. Está costoso, aunque bueno. Wow. Aquí. Pero imagínense ustedes esa combinación. Cheetos, pero son palomitas de maíz, cotufas. Cotufas de Doritos. Ay, cotufas de Doritos. Esto está nuevo. Bueno, nuevo para nosotros. Obviamente hablamos bajo nuestra experiencia. Mira, aquí están los Jonas Brothers también promocionando unas palomitas de maíz. Y aquí tienen todos los dips para, bueno, untar allí con sus papas. Aquí tenemos las que son de microondas y estas que me parecen súper interesantes, que ustedes llegan y la ponen directamente en la estufa o también la puedes meter en el microondas y pues van elevándose y son palomitas de maíz. Y miren esto sí me parece siempre una locura cuando lo veo, que es enorme. Miren eso, son como bolitas de maíz inflado, sabor a queso. Y también miren, te los venden de Great Value en $10.98 y te traen 28 empaques. Y bueno, entre tanto hemos llegado al área donde se venden los embutidos. Tenemos por
aquí lo que es el tocino, rico y delicioso. Este está en 8.48 la libra, 7.22 está esta presentación. Por aquí tenemos otra cantidad más, 5.97 por ejemplo este, 5.97. Tenemos también estos embutidos, salchichas, por ejemplo, esta está en $6.14 y son 24 salchichas, ¿ok? Por ejemplo, las Oscar Mayer están en $2.84. Esta presentación de Oscar Mayer trae una libra de salchichas, salchicha polaca. Miren, por ejemplo, esta polaca está en $3.28. Tenemos por aquí también jamón de pavo, y por aquí tenemos pues lo que son los quesos. Por ejemplo, miren este así, queso cheddar en $7.48 y trae 907 gramos. Mozzarella 17.68, pero claro, trae 2 kilos 27. Miren, por aquí tenemos ya queso fresco. Miren, este está en 9.28. Este es ya más para estas comidas mexicanas que les encanta este tipo de queso. Mira, arepas estilo colombiano. Son finitas porque ellos no la rellenan. Y por aquí tenemos, bueno, algún yogur. Lo último que nos queda disponible por ver es el tema de las bebidas. Miren cómo ahora tiene la presentación de Pepsi. Es como más retro, ¿no les parece? Antes estaba así, ¿ven? Este era antes el logo y ahora lo cambiaron a este así. Por aquí tenemos la Dr. Pepper, que es un refresco que aquí aman muchísimo. Lo probé por primera vez y no tenía ni idea del sabor. Es riquísimo. El six pack está en $4.98 de Dr. Pepper. Hay muchas presentaciones, la verdad. Por ejemplo, este pack de 12 latas está en $7.28. Miren, la Coca-Cola, para tener una idea de cuánto cuesta una Coca-Cola en Estados Unidos comparado con otros países. Esta, que es de 2 litros, la original de 2 litros, está en $1.96. Bueno, y ese montón de cereales y todo ese montón de comida que a veces lleva de preparación leche. Así que mira, aquí te venden la leche así bien grande en galones por $3, por ejemplo esta de aquí. Y tenemos también por aquí también leche de almendras. Esta presentación de 1,89 L en $2.44. Me parece que está bastante bien. Vamos a ver qué precio tienen los huevos en Estados Unidos. A ver, miren, 12 huevos están en $2.58. Esta presentación, que es la mitad, son 6 huevos en $1.06. Y si seguimos por aquí, miren, te venden 60 huevos. Están en $8.92. Me parece que está muy bien de precio. Muy bien de precio. Bueno, ha llegado el momento de pagar. Y cuando llega ese momento no hay ningún problema, porque la cantidad de cajas que hay para pagar es enorme. Así que nosotros vamos a pagar todo lo que llevamos aquí, que más que todo son algunos obsequios, alguna cosita para picar mientras que estemos aquí en Miami. Y aquí te ponen otro poco de cositas más por si se te antojan. Y miren qué cool este sistema para ir guardando las cosas. La señora va pasando allí las cosas y las va metiendo de una vez en la bolsa, y cuando está llena la bolsa simplemente ruedas esto para un lado y vas agarrando la bolsa. Miren las cosas que te consigues en el supermercado de Estados Unidos. Una máquina que puedes vender tu teléfono. Siempre es grato venir a un supermercado en Estados Unidos por la cantidad de cosas que te puedes encontrar, por los precios que ofrecen, por la variedad de productos. Sí, yo creo que es un buen súper para visitar, sí, porque casi todas las personas que estaban dentro hablaban castellano, uno las escuchaba, sí, y hay mucha variedad para nosotros. De realmente todo, muchas cosas latinas, incluyendo, bueno, lo que todos comemos en Latinoamérica, que es muy común. No, y además que con las presentaciones que ellos venden, pues se hace bastante fácil pues ahorrar dinero. Entonces aquí hay muchas maneras de ahorrar dinero en cuanto al supermercado, puntos del supermercado, que si estás afiliado, que si no. Yo sí quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más a ti te sorprendió, te impresionó, te gustó, y lo que menos te gustó, y los precios que tal los vieron comparados con sus países. Déjame ahí de dónde eres y si está mejor o peor. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Recuerden que en la descripción del video también van a tener el canal de Angie, que les sube contenido increíble, y que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Instagram en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. El mío es Gabriel Herrera _ Y el mío también en la casa. Así que amigos, desde aquí, desde Miami, Estados Unidos, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.